Hola y bienvenidos al canal. Hoy volvemos a tener otro permiso de circulación, un test del permiso B. Recordaros que abajo tenéis el podcast con todos los capítulos, todos los tests en vídeo, con las preguntas, respuestas, podéis verlos de forma continuada sin interrupciones. Bueno, vamos a empezar. 1. ¿Es aconsejable utilizar pinzas o abrazaderas para el cinturón de seguridad no apriete demasiado? Vamos, como ya hemos dicho en el primer test, no, ya que el cinturón de seguridad perdería eficacia. Esto es así, viajes largos no, ya que están homologados tampoco. De acuerdo, vamos a la 2. En un cruce se encuentra con un semáforo amarillo con luz intermitente. ¿Qué deberá hacer? Vale, excepto cuando exista una señal vertical de prohibición, podremos pasar con nuestro vehículo cediendo el paso a los vehículos que se acerquen de frente. Bueno, no. Si es intermitente, pues pasar con precaución. ¿Vale? Y la tercera me está diciendo aumentar la atención y atravesar el cruce sin ceder el paso. No, esto tampoco, hay que ceder el paso. De acuerdo, la 3. ¿Le está permitido circular con una carga si esta sobresale por las ventanillas laterales de su vehículo, como una escalera, como vemos en la imagen? En el test anterior ya la hemos respondido y dijimos que no. Solo si la carga sobresale 40 centímetros, no. Sí, señalizando debidamente la carga tampoco. ¿De acuerdo? Venga, vamos a la 4. La concentración máxima de alcohol en sangre permitida para los nuevos conductores es de 0,15 gramos por litro. Gramos, acordaros aquí, gramos por litro. 50 no, 45 tampoco. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se puede atravesar la línea imaginaria de conos para cambiar de carril? Bueno, a ver, si están todos en orden, es porque es un carril de circulación adicional, entonces nosotros no podemos invadirlo. Sí, para detenerme, no, porque hay vehículos que pasan en dirección contraria. Sí, para adelantar tampoco, no puedes pasar por los conos, no, porque está prohibido. Eso es fácil. ¿De acuerdo? Venga. 6. Esta señal prohíbe continuar de frente o realizar un cambio de dirección a la derecha. No, prohíbe no. Obliga a seguir una de las direcciones. Claro, esto es una O de obliga azul para recto o la derecha. Sí, obliga. Aconseja tampoco. Si es circular y pone obliga, es casi siempre esa. ¿De acuerdo? Venga, vamos a las 7. A lo largo del día, una gran parte de los accidentes laborables se producen. Este ya la hicimos en el test anterior. A, por la mañana no. Bueno, sí, puede ser. Al ir a trabajar. La B es más completa. Al ir o volver del trabajo. Son las dos situaciones. ¿Vale? Y la C durante la jornada laboral no, porque estás en el puesto de trabajo. Habrá gente que trabaje conduciendo, pero habrá mucha gente que trabaje en oficinas. ¿De acuerdo? 8. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida está prohibido, importante, está prohibido, adelantar únicamente. Esta no, porque pone únicamente. Adelantar y cambiar de sentido. Sí. Esta es, porque no pone únicamente. Cambiar de sentido únicamente, no. Las dos, ¿de acuerdo? Esto es lo que está prohibido. Vale. 9. A causa de una avería detiene su vehículo en el arcén de una vía interurbana. ¿Qué debe ponerse el chaleco reflectante? Esta ya la hemos respondido en un test anterior. Y es sí, antes de bajar del vehículo. Muy importante. No tenéis que tenerlo en el maletero, bajar sin chaleco, coger el chaleco, volver y mirar la avería. No, tiene que estar dentro
del habitáculo, en la guantera o donde quieras colocarlo, ¿de acuerdo? Pero muy importante, dentro. Bien. 10. ¿Puede un coche llevar solamente el espejo exterior izquierdo y el espejo retrovisor interior? Bien, en este caso sí, porque el izquierdo es con el que vamos a ver, pues, por ejemplo, en las autopistas, y el interior. El derecho, pues no es obligatorio, o sea, se puede circular. No, solamente son obligatorios el espejo retrovisor interior y el espejo... No, esta no es. No, también tiene que llevar el espejo exterior derecho. No es totalmente obligatorio. ¿Vale? 11. En un cruce no hay señales de preferencia. Debe ceder el paso a un tranvía. A ver, es un tranvía. Como su propio nombre dice, va entre vías y siempre tienen prioridad los vehículos que circulan entre vías. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos claro. 12. ¿Es correcto el uso frecuente del freno de mano cuando se conduce? ¿Cuándo se conduce? Madre mía. Sí. No. Solo se debe utilizar en casos de inmovilización del vehículo. Cuando te vas a bajar, has aparcado el vehículo y vas a bajar del vehículo, pues pones el freno de mano, claro que sí. Sí, siempre que el vehículo tenga ABS. No, esto es una tontería. Sí, se debe utilizar en curvas cerradas. Esto es otra tontería. ¿De acuerdo? Vale. 13. El riesgo de accidente por el uso del teléfono móvil al volante se debe principalmente a que se tienen problemas de maniobrabilidad. Como podéis ver, este está con un móvil en la mano, con otro y conduciendo con los codos. Esto está totalmente prohibido. Bueno, esto es un camión o un autobús, pero el vehículo, cuando vayáis conduciendo, no tengáis el móvil en la mano porque es pérdida de 6 puntos del carnet directos. ¿Vale? Muy importante. 14. Conducir de forma temeraria. ¿Vale? ¿Es recomendable en algunas situaciones de emergencia? No, nunca es recomendable. ¿Vale? Imaginaros. B. Es una infracción muy grave, aunque no comporta la pérdida de puntos. Bueno, no lo sé. Es una infracción muy grave que comporta la pérdida de puntos. Sí, porque estamos conduciendo de forma temeraria, poniendo en riesgo nuestra seguridad y las de los demás, las de las demás personas. Esto te quita puntos. ¿Cuál es la manera correcta de coger el volante? Bueno, sin desplazar el cuerpo y con los brazos extendidos. No. Sin desplazar el cuerpo con los brazos ligeramente flexionados. Siempre que veáis ligeramente flexionados es la correcta, ¿de acuerdo? Vale. Desplazando el cuerpo y con los brazos en línea recta tampoco. Vale. 16. En caso de incendio en el interior de un túnel o paso inferior, el conductor de un vehículo, vamos a ver las opciones, dejará las puertas abiertas y la llave puesta. Sí, es esta. Dejará el motor apagado y las puertas cerradas. No. Dejará el motor encendido y las puertas abiertas. No, es esta. Puertas abiertas y la llave puesta. ¿De acuerdo? Muy importante. 17. Los conductores de motocicletas tienen permitido utilizar durante la conducción auriculares conectados a aparatos de reproducción de sonido. No. Bueno, vamos a leer las opciones. Sí, porque son dispositivos de manos móviles, de manos libres, por ejemplo este. Sí, si los llevan integrados en el casco, tampoco. No como norma general. Vamos a poner esta, porque es la más ecuánime. ¿Pueden las bicicletas circular por una autopista? Madre mía. Qué barbaridad. Sí, en el lado derecho de la calzada y extremando la precaución. No, nunca.
Autopistas nunca. Carretera convencional todos sabemos que sí que pueden, porque para eso están estas carreteras y los ciclistas viajan por ellas, ¿vale? Sí, conducidas por personas mayores de 14 años. Una barbaridad, nada. ¿Dónde deben ser colocados el equipaje y los bultos por norma general? Bueno, por norma general en los asientos traseros, no en el maletero, que para eso está. En la vaca tampoco, como norma general dentro del maletero. ¿Vale? Bien. 20. ¿Cuánto podrá sobresalir por la parte delantera una viga indivisible en un vehículo de carga con una longitud superior a 5 metros? Parte delantera, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Pues serán 2. Por la parte delantera 2 y por la parte trasera 3. ¿Veis? Y está señalizado. Acordaros, delantera 2, trasera 3. Vale, seguimos. 21. ¿Se puede adelantar a una motocicleta en una intersección? Bueno, vamos a ver las opciones. No, está prohibido. B. Únicamente podemos adelantar si nuestra velocidad es superior a 100 km por hora. No, es una locura. Sí, si tenemos la prioridad de paso. Esta sí, es la correcta, ¿vale? Bien. ¿Cuándo está prohibido adelantar en los túneles? Bueno, esta parece muy fácil. Cuando solo existe un carril para cada sentido. Está prohibido adelantar. Si en este, por ejemplo, es un túnel, pero hay un carril a la derecha, uno central y otro a la izquierda. Entonces aquí sí que podría. Pero cuando no se puede es cuando uno va y otro vuelve. Aquí solo existe uno. No está cuando el túnel no está iluminado, tampoco es. Cuando existe más de un carril para cada sentido, sí se puede adelantar, pero aquí me está preguntando la que no. 23. ¿En qué tanto por ciento de los accidentes con conductores fallecidos está presente el alcohol y o las drogas? Vale, vamos a decir el 37% de los conductores fallecidos aproximadamente. Esto es casi un tercio por el alcohol y por las drogas, ¿vale? El 10% es muy poco y el 80% es demasiado, ¿vale? No os confiéis por los extremos. El 37% es más que suficiente. ¿Qué se puede hacer además de poner calzos en los vehículos pesados estacionados en pendientes? ¿Vale? Apoyar una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera. Esta está permitida, sí. Apoyar una de las ruedas motrices en el bordillo de la acera. No, tiene que ser directriz. Apoyar el eje del vehículo en el lado derecho. El eje del vehículo en el lado derecho de la calzada. Esta tampoco. Directrices. Ruedas directrices en el bordillo de la acera. Esta sí. ¿Vale? Acordaros. 25. ¿Se puede utilizar la luz antiniebla delantera de noche sin condiciones meteorológicas adversas? De noche, eso es importante. Sí, en vías estrechas con muchas curvas. ¿Os acordáis que en otro test dimos esta misma respuesta? Sí, en vías estrechas con muchas curvas, porque el antiniebla delantero alumbra en la parte baja y se pueden ver mejores las señalización, las señales viales, ¿vale? Bien, 26. El desgaste de los neumáticos puede ser mayor a causa de, vamos a ver opciones, la carga, el estado de la vía y la temperatura del ambiente. Claro, es esta. Porque si tú cargas mucho un vehículo, pues pierde, se desgasta antes. El estado de la vía también. Y la temperatura, pensad que si hace mucho calor un día y hace 40 grados ambiente a la sombra, el asfalto está a unos 60-80 grados. Eso quiere decir de que se desgasta más los neumáticos, ¿vale? Bueno, seguimos. 27. Se denomina distancia de reacción, muy
muy importante, la distancia que debe dejarse entre dos vehículos cuando van círculo uno detrás de otro. No, esta no es. Esa es la distancia de seguridad. B. La distancia recorrida desde que se comienza a frenar hasta que se detiene el vehículo. No, esta es la distancia de detección. Pero aquí nos está preguntando distancia de reacción. O sea que cuando tú ves un problema y accionamos el freno, esa es reacción. La distancia recorrida desde que se ve un peligro hasta que se actúa sobre los mandos del vehículo. Puede ser la dirección, pueden ser los frenos, puede ser lo que según la situación. Bien, 28. En ausencia de señalización específica, ¿qué velocidad máxima no puede ser rebasada por los vehículos a motor en una vía urbana, en la vía urbana de la imagen? Esto vemos que tenemos un carril, dos carriles, tres carriles. Con más de dos carriles generalmente es una travesía o una avenida. Entonces se puede circular a 30, a 50. Si fuese una para cada sentido sería 30 como norma general, ¿vale? Vamos a poner 50, ¿de acuerdo? El autobús a 30 kilómetros y el resto a 50. No, el autobús también puede ir a 50 por esta vía. Así que está incorrecta, ¿vale? Bien, en un turismo, ¿cuál de los siguientes accesorios es obligatorio llevar? Vale, vamos a ver. Un botiquín de primeros auxilios hemos visto que era opcional, no es obligatorio. Una caja de lámparas de repuestos, esto antes te lo pedían hace años, pero ahora ya no, porque tienen un sistema complejo para sacar y meter bombillas, entonces generalmente se hacen en los talleres. Un chaleco reflectante de alta visibilidad homologado, y como hemos dicho, en el habitáculo, no en el maletero, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la última. ¿En cuánto podrás rebasar los vehículos de ensayo la velocidad máxima de una vía? Vamos a ver. 50 km por hora siempre que sigan su itinerario. No lo sé. 5 km por hora siempre que sigan su itinerario. Como hemos dicho, los extremos no suelen ser las respuestas. 5 es poco, 50 me parece demasiado. 30 km por hora siempre que sigan su itinerario. Es esta. ¿De acuerdo? Vamos a corregir a ver qué tal nos ha ido el examen. ¿Ves? Vale. Ha superado el test con 0 fallos sobre un total de 30 preguntas. Bueno, muchas gracias por asistir al test número 4. Lo vamos a dejar aquí en la descripción el podcast para que podáis ver todos los tests de forma continuada y poder repasar. Muchas gracias y buenos días.